puede entender lo del empuje de la piedra, lo del empuje o la presión que hace el tráfico sobre la 27, pero quizás mucha gente no entienda lo del agua. Al final es agua que está dentro de la roca, que a veces abrimos hasta hoyos para que, invernales, para que vaya el agua, y el agua propia que filtra la tierra, ¿no? ¿A eso usted se refiere? Sí, la roca caliza es porosa, es de alta permeabilidad. Por eso que usted no ve ningún hoyo en la capital, por más que llueva, que se llene de agua. Eso sí es diferente a los prados o en otros sitios, Mano Guayabo, que son arcilla plástica impermeable. En el Gran Santo Domingo lo tenemos una roca bastante permeable. Entonces, el agua se mueve dentro de forma subterránea como se mueve por un guayo y pasa. Entonces, el agua tiene una presión hidrostática en todas las direcciones de la misma magnitud y empuja la pantalla. Entonces, ¿qué sucede? Al obviar el empuje hidráulico, los diseñadores coincidieron en que eso, en vez de un muro, es una pantalla protectora adosada a la excavación de corte vertical. En consecuencia, no se le dio resistencia lateral, o sea, la capacidad lateral de resistir empuje fue mínima. Por eso, cuando ustedes ven el colapso, notan que muestra una caída sin curvatura. Claro. Que es señal de que la base se articuló. ¿Qué sucede? Como el empuje que se utilizó fue mínimo, eventualmente su capacidad lateral era mínima. Entonces, ¿qué pasó? El muro con esta avenida, que digamos que fueron más de 420 milímetros en menos de 24 horas, es una cosa diabólica lo que pasó. Descomunal. Entonces, el muro fue inclinándose poco a poco. Llegó un momento que cuando la distorsión angular fue demasiado, el peso propio del panel, son paneles que estaban pesando alrededor de 4 toneladas por metro de manera individual. Si tú coges una longitud horizontal, un desarrollo de 4 metros, estamos hablando que eso tenía un peso de alrededor de más de 16 toneladas. Cuando empezó a inclinarse lo suficiente, el peso propio, que era estabilizador a gravedad, se vuelve nuestro enemigo. Entonces el efecto Peleta terminó tumbando el muro y aplastó. Pero ingeniero, esa pantalla era necesaria que estuviera ahí. O sea, me refiero a que la pantalla lo que estaba cubriendo era la parte de la roca que ya estaba cubierta por un encofrado. Perdón. Sí, la pantalla era necesaria por varias razones. Porque, ¿cómo tú no pones una pantalla para la circulación de la 27? Que los carros se caigan. Entonces, la vía no, claro, para eso están los muros Jersey de arriba. Pero el muro New Jersey estaba apoyado justo en esa pantalla. Claro, que se cayó. Exacto. Profesor, ¿y en qué condiciones están los demás pasos a desnivel de este país? Porque ya pasó, duele, pero no queremos que se vuelva a repetir. Va a terminar una idea. A ver. Okay, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? La pantalla o el muro de contención, en este caso ya no es un muro de contención, fue una pantalla de poca rigidez lateral, poca defensa, y el muro debió diseñarse con un empuje hidráulico y que lo pueda absorber elásticamente para que sobreviviera en condiciones límite, deformándose pero sin colapsar, porque la filosofía de diseño de la ingeniería estructural es protección de vida, siempre. Nosotros no diseñamos para que se colapse, para que colapse. No, de hecho, fíjense el saldo trágico que tuvimos, lamentable. Entonces, literalmente ahí hubo un gran ausente, que es lo que yo publico en mi Instagram, y se lo digo a mis muchachos, a mis estudiantes, y es que cuando se estimaron las fuerzas hidráulicas, debió consultarse un profesional de la hidrología. Un profesional para que estimara una avenida, porque eso era probable que ocurriera. ¿Y eso se sabía hace 24 años? Hace 100 años lo sabía. Ah, caramba. Cuando Obando lo sabía. Ahora, una pregunta, ingeniero. Quizás bajo esa premisa de no contemplar la fuerza del agua, el elemento hídrico dentro de esa piedra, etcétera, quizás no hizo prever, por ejemplo, que se pusieran unos desagües o se anclara esa pantalla, como se hizo después que se inauguró y se cayó una parte, precisamente por una lluvia torrencial, un 12 de noviembre de 1999. Efectivamente, en ese eso fue lo que ocurrió fue el muro corrió, no fue un colapso, fue una falla. Y eventualmente cuando la comisión que contrató el Ministerio de Obras Públicas coincidió de que le faltaron los drenajes al muro.
y por eso la presión hidrostática no pudo disiparse y falló. Ahora, aún con drenajes, los drenajes que son lloraderos, le llaman así porque se colocan entre bolillos y son unos tubitos que salen de las paredes y uno ve. Eso no iba a ser suficiente porque el golpe de agua súbito, repentino, que cayó ahí, como quiera lo iba a tumbar con todo y drenaje. En este país los drenajes no pueden considerarse para disipar el 100% de la presión hidrostática. Es imposible. Es un país donde no se recoge, es un país donde no recogemos la basura. O sea, en otros países la basura hay que hacer con ella, aquí es como recogerla. Pero el problema no son de las autoridades, es nosotros que estamos echando basura. Totalmente, también es así. Entonces, ¿cómo tú vas a confiar en un sistema de drenaje, disipar la presión hidrostática, confiando en un sistema de drenaje donde no hay mantenimiento? Eventualmente, además, las leyes locales obligan al empuje hidrostático de forma obligatoria, para la redundancia. De manera que ahí lo que se debió haber hecho, además, una solución es, como es roca caliza, es los anclajes que usted menciona. Eso funciona perfectamente bien para cuando el muro está instalado. Pero también pudo haber sido, fíjense que los que están más en la avenida de la de Filló, Núñez de Cáceres, tienen unos arriostreadores en el top. ¿Qué pasó? Ese muro desde origen, al no tener capacidad lateral, era inestable. Entonces cuando llegó el empuje súbdito, giró y el peso propio terminó tumbándolo. Entonces era lateralmente desplazable. Si tú observas los muros más adelante, tienen unas vigas que conectan de top a top. Exacto. Lo cual hace que el muro sea indesplazable o muros que se consideran arriostrados lateralmente, impidiendo que hagan este movimiento. Esas vigas horizontales trabajan a compresión y estabilizan lateralmente. De esa forma, esos muros están absorbiendo elásticamente el 100% del empuje hidráulico y lo hacen, pueden deformarse, pero no colapsan. Es una solución muy eficaz. También la de los anclajes también suele ser bastante eficaz, tal vez un poco más costosa, pero es una alternativa viable esa. Ahí definitivamente y lamentablemente el estudio hidrológico, porque se hablaba de que los estudios que mencionaban las avenidas eran mínimas, era que no había un competente para estimar los valores de la avenida en ese momento, porque a menos de un año, los muros fallaron con 100 milímetros de agua en un periodo de 24 horas. Estos muros no se cayeron porque no fueron los 420 milímetros de ahora del 2023. Miralba tenía una pregunta. Sí, mi pregunta es ¿en qué condiciones están actualmente las demás infraestructuras? Porque ya vimos lo que sucedió. Yo no creo que la lluvia nos diga, no se preocupen, esto no va a volver a pasar. Es impredecible. Entonces, ¿qué podemos esperar de las infraestructuras que nos rodean cuando vamos transitando? Porque esto le pudo haber pasado a cualquier ciudadano que pasa por ahí no sé cuántas veces por día. Esa es la ruta que yo tomo, o sea, una locura. A mí me hubiese podido pasar eso, ¿eh? Pero ¿y todo lo demás? ¿Cómo está? ¿Qué podemos esperar los ciudadanos de las condiciones de todo lo demás? Lo que yo quiero decir es que la condición, cuando estamos refiriendo, no es estándar, no es típica. De hecho, hay 3 elevados antes de llegar a ese, que están adiostrados, o sea, no es la condición típica. Ahora, yo invito, porque inclusive la comisión que evaluó la falla del 99 del Ministerio de Obras Públicas, compuesto por profesionales de altísima competencia, concluyeron que el agua fue que tumbó y recomendaron arriostrar los muros que están en cantilever, en voladizo, lo cual nada más se hizo en una zona. Si ese muro se somete a un reforzamiento, no mantenimiento, eso no es mantenimiento, el mantenimiento es lo que me gana pintura y quitar polvo. En ese momento los resultados de esa comisión se atienden, el muro estuviera derecho. Ahora, pero nada más se hizo localmente en donde falló. Entonces, definitivamente, si ustedes se fijan, los elevados, en la zona donde está el techo, están en buen estado y no fallaron. Ese mismo, noten que lo que falló fue lo que está en cantilever. Cuando entienden cantilever en voladizo es que está semi-empotrado abajo y libre arriba. Entonces, en la base no tenía capacidad de transmitir los momentos inducidos por la fuerza hidráulica.
Entonces, por eso giraron y el efecto beta terminó tumbándolo. Pero de que tú entras al túnel, ese vuelco es imposible, o esa rotación, porque no es un vuelco, esa rotación es imposible. ¿Qué ocurre? Porque está biarticulado. Ahora, ingeniero, a propósito de lo que usted explica, para seguir ilustrando a nuestra audiencia, porque me llama la atención y la gente al final compara un poco. Por ejemplo, cuando uno va a levantar una pared en su casa, uno echa una zapata y sostiene, a veces, ¿cómo se llama? Cuando hace un vaciado, lo utilizan en otros lugares. Bueno, lo más común es poner block. Y uno pone unas varillas, pero que van directo a esa zapata que uno tiene para sostener y darle fuerza. Es lo que yo intuyo, ¿no? No soy ingeniero, por supuesto. Esto que usted habla, que se cayó, no estaba fijado al suelo abajo en una zapata. Sí, claro. Lo que era insuficiente. Insuficiente. La capacidad instalada en la sección crítica de la base era insuficiente para resistir los empujes inducidos por esa avenida que vino. Sencillamente, tan simple. ¿Qué sucede? A la roca no empujar, la sobrecarga tampoco, y tener unos empujes hidráulicos mínimos, bueno, ellos minimizaron el diseño, entonces eventualmente salió al final una pantalla con muy poca rigidez lateral que terminó en lo que vimos aquí, pero sí estaban anclados, pero era insuficiente. Ahora, una pregunta más. Escuché a un ingeniero decir que desde un inicio, incluso un ingeniero que evaluó una propuesta que hizo una compañía, ahora no recuerdo cuál, en 1978, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, para construir un primer túnel o algo similar a lo que hoy tenemos. Y él se opuso en ese momento porque pensaba y sigue manteniendo que era un error construir túneles en la 27 de febrero precisamente por el suelo y la roca que había, que lo lógico era construirlo la Máximo Gómez, que pasara por debajo de la 27, la Tiradentes que pasara por debajo y que eso llevara a unos túneles para desaguar las zonas y llevar el agua al malecón. Él incluso me citó algo que había hecho Balaguer antes del 78 en la Luperón, que desagua todas esas barriadas y terminan en el malecón y ayudan precisamente a ese manto freático bajar, que no acumule agua. ¿Es eso cierto? ¿Usted qué opina sobre eso? Totalmente de acuerdo. Es una solución. La ingeniería tiene muchas soluciones válidas. Es una solución. Ahora, esa solución en términos de presupuesto era el doble. Era el doble. El doble. Entonces, pero que el construir una pantalla para resistir presión hidráulica no hay que ir a Suiza a diseñarlo. Es un tema, el diario vivir de nosotros. O sea, eso no es, no hay que ir a ninguna parte. Es bastante simple el diseño. Ahí, yo desde un principio debió poner un sistema de clavos o de soil nailing contra la roca con hormigón proyectado, o hacer un arrietramiento tipo lo que hizo Odebrecht en los elevados más hacia adelante, caminando hacia el oeste. Esa no es el camino para esa solución que no es la que usted cita. O sea, que no podemos decir que falló por eso. Se obvió una fuerza peligrosa que fue fatal.